Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Vamos a hablar acerca del temor de Dios. Porque yo sé y creo, y eso es lo que está escrito en la palabra, no hay nada que comience, que si no está sostenido, que si no lo sostiene el temor de Dios, nada permanece. Esta casa, más o menos como va a cumplir 30 años. Ese es el número que va a cumplir, 30 años desde que fue fundada. ¿Usted sabe lo que son 30 años? Eso no es una casa que fue fundada la semana pasada, en la pandemia. Esta fue una casa que fue fundada hace 30 años y han venido vientos, han venido golpes contra la casa. Quiero decirles, no ha sido fácil. Hemos peleado batallas. La Biblia lo dice, iríamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y nosotros decimos amén, pero no nos damos cuenta que para tener una gloria y para tener una victoria hay que pelear guerras y batallas. Así que hemos peleado guerras, hemos peleado batallas, sí. Esta casa está muy lejos de ser una casa perfecta, pero sí le puedo decir algo, tenemos temor de Dios. Y ha sido el temor de Dios, no la perfección ni lo bueno que podamos ser, ni no tiene nada que ver con nosotros, sino que ha sido Dios y el temor de Dios el que siempre nos ha llevado a ir y tomar las decisiones que se tienen que tomar en el momento en el que se tienen que tomar. Y yo sé que es Dios a través de esas decisiones el que se lleva la gloria. Amén. Quiero decirles, por eso el temor de Dios es para mí uno de los temas más importantes, de los cuales, como todo cristiano, tenemos que fundamentarnos. Usted no somos cristianos perfectos, no existen, pero sí somos cristianos con temor de Dios. Todos podemos fallar, todos podemos estar equivocados en muchas áreas y tomar caminos equivocados, pero mientras el temor de Dios esté en nosotros, vamos a seguir siendo transformados. Jesús predicaba, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento tiene que ver con nuestra fe, pero para que podamos ser convertidos en una persona totalmente diferente y distinta, como la que Dios tiene en mente, necesitamos el temor de Dios, porque es desde el temor de Dios que Dios opera en nosotros. Amén. Entonces vamos a hablar acerca del temor de Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Hoy le estaba yo contando a los chicos que ayer literal estuve en mi cuarto casi 11 horas. Y yo estaba buscando, le decía al Señor, yo ya tenía estructurada en mi mente, imagínense eso, la prédica, lo que iba a compartir hoy, porque ya el Espíritu Santo es algo que me venía hablando, pero no la había bajado en papel, ¿no? Y estuve 11 horas con este mensaje, pero sin embargo la esencia del mensaje sentía que no estaba. Y yo 11 horas y no salía de ahí. Me dormí y dije, bueno, Señor, yo busqué, esto es lo que tú me diste. Hoy en la mañana, cuando me levanté y mi rodilla tocó para orar, automáticamente, es como si un USB se hubiera conectado al cielo y se descargó todo, que hasta le mandé a Bonfil, voy a hacer estos cambios en nota de voz, perdóname, el Espíritu Santo me acaba de cambiar todo esto. Yo nada más te voy a decir, vamos a tener nada más los versículos porque el Espíritu Santo lo cambió todo. Así que yo sé que esto va a cambiar la iglesia en un antes y un después. El servicio de las 8 estuvo increíble y yo sé que en el de las 11 y en la iglesia entera Dios va a hacer algo bien diferente, porque sé que hay gente con un corazón hermoso, con temor de Dios. Amén. Entonces, de verdad que literal, yo solo me levanté y escribí todo lo que literal se fue descargado y yo sé que Dios va a hacer algo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Y antes de que yo te lea este versículo, quiero decirte, si las decisiones diarias que estamos tomando en nuestra vida, las decisiones de trabajo, las decisiones en nuestra familia,
ese mensaje que mandamos diariamente, o esa canción que mandamos, o esa caricia que le hicimos a lo mejor en la cabeza a alguno de nuestros hijos, o a nuestra esposa, o a cualquier persona, o esa decisión que tomaste tal vez cuando te levantaste, cuando estabas desayunando, o cuando no desayunaste, antes de entrar a la iglesia, o cuando entraste a la iglesia, o por la razón por la que tú estás en este lugar. Si todas esas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, porque en nuestra vida tomamos decisiones de vida o muerte, tomamos decisiones diarias como si me lavo los dientes o no, si me baño o no, si como o no, qué me pongo. Son decisiones que tenemos que tomar diariamente, pero también tomamos decisiones de vida o muerte que cambian nuestro destino. Si en cualquier decisión de nuestra vida no se encuentra regida bajo el temor de Dios, lo que te rodea está en peligro. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿estás bajo el temor de Dios? ¿Tus decisiones están bajo el temor de Dios? Si no, estás en peligro. Es más, díselo, si no, estás en peligro. Y quiero decirte, ¿cómo en peligro, pastora? Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, y dice así, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten la larga vida en la tierra que van a poseer. Fíjate eso, el temor de Dios no le conviene ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu mentor, ni a la iglesia, ni a Dios. El temor de Dios nos conviene a nosotros. ¿Cómo le hacemos para que no le muevan, mi amor? Sí, para que cuando ya se lece ya no se mueva nada. ¿Sale? No sé cómo le hacemos. No, porque todavía lo pego y todavía se mueve. Este tiempo. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Fíjate, el Espíritu Santo me hablaba que el fuego, así como cuando nos vamos a presentar delante de Jesús en las bodas y todas nuestras obras van a ser presentadas en el fuego. Y dice la Biblia que van a quedar el heno, la paja, la hojarasca, pero también la madera y también las piedras preciosas y los metales preciosos. Y todo va a ser pasado por fuego. Y dice la Biblia que el heno, la hojarasca, las hojas secas, la madera, todo eso va a desaparecer porque todo eso tarde o temprano se quema. Pero lo único que permanece fueron las piedras preciosas y los metales preciosos. Y sabe que Dios me dijo, yo vengo por una iglesia que es mi tesoro. Así que por eso, antes de mi venida, mi iglesia va a ser pasada por fuego. Yo no sé cuántos de ustedes sintieron que nos prendieron el horno de fuego en estos últimos años. Literal, le subieron el volumen de la temperatura al fuego y dijeron, comemos pollito rostizado. Pero ¿qué cree? En pandemia se quemó el heno y la hojarasca. Pero sin embargo el Espíritu Santo me decía, la madera todavía tarda más tiempo en quemarse, pero termina quemándose. Hay gente que salió de la pandemia y ha llegado a la iglesia, pero en su corazón siguen siendo madera. Y si nosotros seguimos siendo madera en nuestro corazón, y esto es por no caminar bajo el temor de Dios, porque lo que nos hace piedras preciosas, o nos hace metales preciosos, o nos hace heno o hojarasca, o nos hace madera, es nuestro temor de Dios. Si nosotros en nuestro corazón decidimos seguir siendo madera, todavía, me dijo el Señor, me hablaba el Señor, van a haber muchos que en este trayecto se van a terminar de quemar. Porque yo vengo por mi tesoro, dice el Señor. Eso es lo que viene, por una iglesia vestida de blanco.
y para poder ser purificados necesitamos pasar por el fuego. Es una iglesia que va a ser pasada por fuego, experimentada en quebranto, que vamos a saber acerca de lo que significa pasar por el fuego, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos entraron 3 amarrados y salieron 3 y sus amarres, sus ligaduras se quemaron y salieron 4 porque Jesús estaba en medio de ellos en el fuego. Y yo hoy declaro que en tu vida tú no vas a ser quemado como la madera. Tú no serás quemado, sino que saldrás como las piedras preciosas, saldrás como el oro, saldrás como la plata, saldrás reluciente de ese fuego. Yo sé que ese fuego ha querido venir a quemarnos, ha querido venir a incendiarnos. Y sabes, el fuego o te quema o te acelera o te purifica. Y yo declaro que a la iglesia la va a purificar. Este es el tiempo. Por eso estamos hablando. Este es el tema que Dios nos ha llamado a hablar. La casa de fuego. Porque ciertamente estamos pasando por el fuego. Pero no nos quemaremos. Sino que saldremos más grandes. Saldremos brillando de ese lugar. Y saldremos listos para esperar la gloriosa venida de nuestro Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer? Entendiendo eso, entendiendo que lo que nos sostiene, lo que hace que seamos es nuestro temor. Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Dice así: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Me encanta porque dice, no es que a lo mejor entres, es que te va a hacer entrar. Yo no sé cuántos tienen promesas. ¿A cuántos Dios les juró promesas? Y si tú me dices, no, bueno, sí, Dios me juró promesas. ¿A cuántos Dios les juró promesas a sus antepasados? No, porque yo fui la primera en conocer a Jesús. Aunque tú hayas sido la primera persona en tu familia en conocer a Jesús, tus antepasados también tenían promesas. Tal vez no las tomaron, pero ahora tú vas a tomar las promesas de tus antepasados y las promesas que Dios te dio a ti y vas a arrebatar las promesas para tus generaciones. Es un hecho. Nada, Dios no se queda nunca con nada. Dice la Biblia que un vaso de agua, ni un vaso de agua que sea dado a causa de su reino va a quedar sin recompensa. Dios no se queda con nada. Él siempre da, Él siempre da nuestra cosecha. Y Dios le dice al pueblo de Israel esto: el Señor Dios te hará entrar, es un hecho, en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado, ¿cómo ese hijo del diablo prospera si no llega a la iglesia, si no diezma, no obedece a Dios en nada? Pero yo lo veo prosperar en todo. Es que está cavando tu cisterna y está llenando y acumulando los bienes de los que los hijos de Dios, temerosos de Dios, van a disfrutar. Yo no sé si alguien lo pueda creer. No, yo creo que de este lado hay gente todavía que lo puede creer. Yo no sé cuántos vinieron encendidos en el fuego o todavía como que se medio chamuscaron, pero quiero decirte, no te preguntes por qué prospera el impío, porque Dios lo permite, porque Dios nos va a entregar lo que acumuló. Dice la Biblia, lloren y aúllen ricos, dice, porque están acumulando donde la polilla, todo lo están acumulando. ¿Sabes para qué? Para que Dios se los dé a los que agradan a Dios. Yo no sé si alguien lo pueda creer, pero ¿sabes algo? Viene el tiempo en donde cuando salgas de ese fuego, el mundo va a poder ver verdaderamente Dios estuvo con ellos. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron de ese fuego, ellos pudieron ver a Dios en medio del fuego. Ellos dijeron, no entraron 3 en ese horno y ahora son 4. El mundo va a poder ver, el mundo que te juzgó, el mundo que te criticó, el mundo que te dijo, tú que llegas a esa iglesia, yo no llego y soy prosperado, va a ver con quién está Dios. Va a ver que en medio del fuego Dios nunca te abandonó. Pero lo que te sustenta es tu temor. ¿Dónde está tu temor? Mira lo que dice aquí. Dice, cuando comas de ellas y te sacies,
Cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dios diciéndote, yo te voy a entregar todo. Todo lo que me has pedido y todo lo que has orado, estoy trabajando en ello y te lo voy a entregar. Te voy a entregar pozos que no cavaste, lugares, cosechas que no sembraste. Todo lo tengo preparado para ti. Lo único que te pido es no te olvides de quién te lo dio. ¿Sabes por qué? En mi largo caminar con Dios, mi largo o corto, como lo quieras llamar, he visto esto. He visto mucha gente que viene buscando de Dios todos los días. Señor, te pido por mi matrimonio. Y aquí está intercesión de las 3, intercesión de las 6, intercesión de las 12. Y aquí está todo el tiempo. El problema es sacarla de aquí o sacarlo de aquí. Ayunan no 21 días, ayunan 40. Y no, ellos hacen la milla extra. ¿Cuántas casas de paz tiene que uno que tener? 1. Pues yo tengo 10. Porque están esperando ver su tierra prometida, pero en cuanto Dios les responde, en cuanto Dios hace su milagro y se empiezan a comer y se sacian, se olvidan de quién se los dio. Ay, ya no puedo ir porque ¿sabe qué? Es que tengo que darle de comer a mi marido. ¿No ese es el marido que estaba perdido en el mundo y que Dios te lo trajo? Lo trajo. ¿No es ese los hijos que estaban perdidos y ahora me dices que no puedes servir por esos hijos? No, Señor, te prometo que si tú me prosperas, te prometo que si tú me traes ese trabajo, que si tú abres las puertas para ese negocio, yo voy a ser el sembrador número 1 y te voy a servir con mi vida. O sea, abre las puertas del trabajo y no me puedo congregar ni los domingos porque mi trabajo es muy estricto. Señor, si tú me das esos hijos, mi casa y yo te serviremos. Te lo prometo, Señor. Mis hijos pasaron al altar, lloraron. Mis hijos y yo te serviremos. Oye, ¿por qué no has venido? Ay, es que no tengo quien me cuide a los niños. ¿No será mejor que hay que orar para que Dios quite eso antes de que seas raído de la faz de la tierra? Yo hoy no vengo a hablar una palabra muy bonita ni muy agradable, pero vengo a hablar la palabra que necesitamos. Porque el temor de Dios no me conviene a mí, no le conviene a tu esposo, no le conviene a tu esposa, no le conviene a tus hijos. Nos conviene a nosotros. Que cada uno de nosotros tengamos temor de Dios. No es la conveniencia de tu mentor, no es la conveniencia de la iglesia, es tu conveniencia. El tener y caminar en temor de Dios es librar nuestra vida de la muerte. Entonces, ¿qué es inclinarse ante otros dioses? A lo que tú le temes, le sirves y adoras, ese es tu Dios. ¿A quién le estás temiendo? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás sirviendo? A veces nuestro Dios se convierte en nuestro trabajo. A veces nuestro Dios se convierte en nuestra familia. A veces nuestro Dios se convierte en dinero. A veces nuestro Dios se convierte en nuestros hijos, nuestro esposo. Pastora, está mal prosperar, está mal tener un trabajo, está mal tener hijos. No, lo que está mal es no tener prioridades. Es poner a lo último al Dios que te dio tu trabajo, que te dio tus hijos, que te dio la vida, que te dio las fuerzas por la cual tienes ese trabajo, por la cual tú estás viviendo. Eso es lo incorrecto. Entonces, ¿qué es inclinarse ante otros dioses? Dios dijo, lo único que te pido, te voy a entregar todo, es un hecho. Lo único que te pido es, nunca te olvides del Dios que te sacó de Egipto y no te inclines delante de los dioses del mundo. A lo mejor el mundo le aplaude, tus amigos en el mundo, las personas a tu alrededor, tus vecinos, tu familia le aplaude al dinero, le aplaude a los dioses, a los que el mundo acepta como dioses. Pero tú y yo sabemos quién fue el que te bendijo. Tú y yo sabemos quién fue el que te dio tu familia. Tú y yo sabemos quién es el que ha estado contigo, por quién respiramos y por quién vivimos. Que nunca se nos olvide. No podemos inclinarnos
delante de esos dioses y darle la gloria que solamente le corresponde a mi Dios. Jesús es lo único que nos pide. Te voy a prosperar, te voy a dar el trabajo, te voy a abrir las finanzas, te voy a dar tu familia, te voy a dar la tierra prometida. Lo único que te pido, no te olvides quién te lo dio y no te inclines delante de esos dioses. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, te lo voy a leer, no lo tenemos aquí porque esto es algo que el Espíritu Santo me dio hoy. Hay muchas definiciones del temor de Dios, pero esta definición, hoy el Espíritu Santo me la dio y no se la pude enviar a los chicos de producción, así que te la voy a leer lentamente. Dice, es la convicción interna que nos lleva a obedecer la palabra y las instrucciones de Dios con la intención de agradarlo y demostrarle con nuestras decisiones y acciones que Él es lo más importante y lo que más amamos, demostrándole así nuestra confianza total y absoluta, aun cuando estas decisiones o acciones nos lleven totalmente en contra de lo que sentimos, queremos o deseamos. El temor de Dios es una actitud interna en nuestro corazón. El temor de Dios es algo que nos lleva a accionar y a tomar decisiones en base a su palabra y en base a su ley. El temor de Dios no tiene nada que ver con vestido, ni con comida, ni con nada externo. Hay personas que dicen, ay, pero mira cómo se viste, pero mira lo que hace. A ver, espérate, ¿y tú ya viste lo chismoso que eres? Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que sale de su corazón, porque no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. El temor de Dios es algo tan interno, no tiene nada que ver ni con pelo, ni con ropa, ni con nada de lo externo. Eso tiene que ver con algo aquí interno en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nace el temor de Dios en nosotros? Nace cuando la palabra, la ley y el pacto que Dios con su puño y letra escribió en nuestro ser interior se nos es revelado. Esto sucede a través del Espíritu Santo, cuando el hombre se vuelve consciente de su Creador y dispone su corazón para entenderle. ¿Sabes? Dios le estaba hablando al hombre. Dios le habló al hombre en general, pero el hombre no dispuso en su corazón entenderle. El hombre endureció su corazón y Él escribió en nuestro corazón la ley. Su ley la escribió, la imprimió para que todo aquel pudiera entenderla, pero a causa del pecado, esa ley se entenebreció y dejamos de entenderle. Pero hubo un hombre, Abraham, en medio de que todos estaban pecando, en medio de que todos estaban haciendo lo malo, él se oyó a Dios, pudo escuchar a Dios. ¿Quién le enseñó a Abraham a temerle a Dios? Antes que él, no había un hombre que hubiera tenido fe. ¿Quién le enseñó a David a adorar como adoraba? ¿Quién le enseñó a Sadrach, Mesach y Abednego a pelear por sus valores y por sus convicciones y por lo que Dios creía? ¿Quién le enseñó a la mujer del flujo de sangre a creer que por fe podía llegar y tocar el manto de Jesús y ser sana? ¿Quién le enseñó a la mujer del perfume a derramar su mejor adoración a los pies de Jesús? ¿Quién le enseñó a la iglesia primitiva a perdonar aun cuando los estaban apedreando? La ley de Dios está escrita aquí en nuestros corazones y se le es revelada a través del Espíritu Santo a todo aquel que se dispone a escuchar la voz de Dios. Y es ahí donde nace el temor de Dios. Porque entonces empezamos a escuchar al Espíritu Santo y se nos empieza a revelar su palabra. Y cuando se nos revela, tú le puedes hablar a una persona 10 clases de la Universidad del Perdón. Lo gradúas, le pones su S y vas a bajar y te va a decir, pastora, es que no sé cómo perdonar a mi marido. Y tú no sabes si le quieres meter un cocotazo o sentarla así amarrada como los chiquitos a que vuelva a ver las prédicas. Pero mientras no tenga temor de Dios, nunca le va a ser revelado. Porque la letra mata. Pero cuando esa letra viene a un espíritu que tiene temor de Dios, no importa qué tan sencilla sea la prédica, eso te remueve a ti porque hay temor de Dios en ti. La persona que no tiene temor de Dios, ay no, a mí que me traigan al predicador de los
no sé cuántos de no sé cuánto, porque sí habla palabra profunda. Palabra profunda que no vives, porque si no vives en el perdón, no vives en las cosas tan sencillas, entonces, ¿cómo esperamos vivir lo profundo? Cuando una persona con temor de Dios está en un lugar escuchando una palabra, por sencilla que sea, esa persona la toma y aprende. ¿Sabes por qué? Porque entiendes que somos tan imperfectos que necesitamos ser transformados continuamente para que podamos ser mejor cada día. Y que no nos la sabemos todas, que siempre hay algo que aprender. Pero solamente una persona con el temor de Dios se le va a ser revelada la palabra, no importa qué tan profunda sea o qué tan sencilla sea. La persona con temor de Dios tiene una cualidad. Siempre le va a ver algo diferente, aunque sea la misma palabra, siempre le va a encontrar un sentido diferente, un sabor diferente, porque el Espíritu Santo a lo mejor en el primer servicio te llevó a trabajar en una área y a lo mejor en el segundo servicio te está llevando por otra. Entonces, quiero leer el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios mismo, con su puño y letra, escribió en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro ser interior, escribió su ley, escribió sus preceptos. Y por eso nosotros no tenemos excusa. Si alguien me preguntaba, pastor, ¿y los mayas y los olmecas? ¿Y no conocieron a Jesús? ¿Y entonces cómo se salvaron? Número 1, cuando Jesús muere, y ese es paréntesis, muere y baja a las partes más bajas del infierno, él, dice la Biblia, que le predicó a todos los que estaban ahí hasta ese punto. Pero después, nosotros, aunque Jesús no hubiera predicado, ninguno de nosotros tiene excusa, porque la ley de Dios está escrita aquí y dice la Biblia que hay una conciencia que nos habla para bien o para mal, que nos juzga para bien o para mal. Es decir, esa conciencita y esa vocecita que a veces queremos apagar, esa que te dice, no digas eso, no hables así de tus líderes, no digas eso que no tienes que decir, mejor te hubieras callado, no hubieras dicho esa palabra. Ey, no mandes ese mensaje, ey, no mandes esa nota de voz, no hagas eso. Esa vocecita que a veces decimos, la callo. Esa vocecita es la voz interior de la ley de Dios hablándote y queriéndote guiar para que vayas por el camino del bien. Ahí está, nadie va a tener excusa delante de Dios cuando se presente delante de Dios, porque todos nosotros, yo por lo menos, cuando estaba en el mundo, sin conocer nada de la palabra, yo sabía que estaba pecando. Yo sabía que estaba haciendo lo malo. Yo sabía que me iba a ir al infierno. No sabía cómo salir de ahí, pero yo sabía que estaba haciendo lo malo. Todos nosotros, desde niños, un bebé, agarras, hay un punto en su vida donde hace algo malo y se esconde. ¿Quién le enseñó a ese bebé que lo que había hecho era malo? Está escrito en nuestros corazones. Y hay un punto donde se empieza a revelar, pero nosotros lo queremos mitigar. El pecado nos hace que ya dejemos de escuchar cada vez más esa voz y cada vez más se mitiga y dejamos de escuchar esa voz de Dios hablando de dentro de nosotros. ¿Cómo se pierde el temor de Dios? Proverbios capítulo 28, versículo 14. Fíjate lo que dice, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. ¿Cómo se pierde el temor de Dios? Se pierde por la independencia, el orgullo y la obstinación en el corazón del hombre de creer que puede hacer algo sin Dios. No sé si hay alguna cosa en la que nosotros podamos creer que Dios lo podemos hacer sin Dios. Pero yo conozco mucha gente, no. Dios es aquí en lo espiritual, pero en mi trabajo yo tomo las decisiones. En mi familia yo tomo las decisiones. En todo donde Dios no sea el que nos dirija y tengamos independencia de Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo, caerá en desgracia. Verás esto, Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Y Dios nos ama de una manera que yo todavía no entiendo. Ama hasta los que somos difíciles de amar. Y nos ama de una manera tan profunda
Y ¿sabe algo? Nos va a seguir amando aunque estemos en el infierno. Porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y es un Dios que se somete a su palabra. Y Él dijo que para que nosotros alcancemos la salvación, necesitamos caminar en el temor de Dios. Entonces, ama al pecador, pero no ama al pecado. Nos va a amar aún en el infierno. Verás, Israel es la niña de los ojos de Dios. Dice que es su linaje escogido, su pueblo santo, su nación santa. Él la escogió, la ama. Sin embargo, la Biblia está llena de versículos como este. Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los entregó a sus enemigos. Y Dios los entregó a los madianitas para que los destruyeran. No fue el diablo, fue Dios. El mismo Dios de amor es el mismo Dios que dice, te amo Israel, te amo, eres mi pueblo, pero yo soy un Dios justo. Y yo di mi palabra, que el que no se someta, esto es, y yo mismo, aunque te ame, te tengo que entregar. Si la Biblia se volviera a escribir, se escribiría, Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios lo entregó a los nazis. ¿Sabes lo que pasó con el pueblo de Israel en el holocausto judío? 11 millones de personas murieron en el holocausto. 11 millones de personas en el mundo. Pero de esas 11 millones de personas, 6 millones fueron judíos. Es una nación pequeña. 6 millones de personas murieron en el holocausto de una manera terrible. Con sus huesos se hacían muebles, se hacían lapiceros, lámparas. Con su piel se hacían las lámparas, los forros de sus libretas, de sus libros, forraban sus libros con la piel del pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿Sí? Y Dios los entregó. Y yo me encanta ver el holocausto, ¿sabes qué? Para recordarme por qué tengo que tener temor de Dios. Es mejor verlo en la comodidad de mi sillón en mi casa, a vivirlo por una necedad en mi corazón, una obstinación en mi corazón y un orgullo tonto, que lo único que va a llevar es a que yo perezca junto con mi familia y mis generaciones. Sé que es dura esta palabra, pero tal vez esta palabra sea la que necesita para salvarte la vida. Amén. Dile, amo a mi pastora, aunque me hable cosas que no quiero oír. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Cuando los que le adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Cuando yo leí este versículo me impactó, porque ¿cuántos de ustedes han hecho alguna vez una oración que tú has sentido que Dios no te ha escuchado? Pero te digo algo, cuando se hace con temor en nuestro corazón, todas las veces que tú te has parado y has hecho una oración hacia Dios, Dios dice, ¿lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Los ángeles sí están pendientes. Le dice, ¿lo escuchaste? Dime, sí, ¿lo escuchaste? Anótalo. ¿Cómo se llama? Gríteme su nombre. Jairo. María. Nereida. Anótame a Nereida. Anótame a María. Anótame a Mireya. Anótame a Jairo. Dios está pendiente, escuchando. ¿Sabes por qué? Porque Él te cree. Él nos cree. Cada vez que nosotros nos hemos parado y le hemos dicho, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo quiero servirte el resto de mi vida. Yo y mis generaciones te serviremos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, te entrego todo lo que soy. ¿Qué más le hemos dicho a Dios? ¿Qué cosas bonitas le hemos hecho a Dios? A ver, ¿qué le ha dicho usted? Esas oraciones que nosotros sabemos decir, porque ya estamos entrenados para hablarle bonito a Dios al oído. A ver, ¿qué cosas bonitas le ha dicho? Te amamos. ¿Qué más? A ver, ¿dónde están esos poetas del cielo? Eres lo mejor de mi vida. ¿Qué más? No puedo vivir sin ti. ¿Qué más? A ver por acá.
Te seguiré hasta la muerte. ¿Qué más? Te amo. ¿Qué más? Tú eres mi padre, que te necesito. Todas esas palabras que tú has dicho en un momento adorándolo a Dios desde un corazón puro, Dios estuvo ahí pendiente escuchándolas y dijo, anótame su nombre, quiero recordar su nombre, quiero saber aún cuántos cabellos tiene en su cabeza, porque yo estoy en busca de aquellos que tienen temor de Dios. Y yo decido creerle. Sé que saliendo puede arrepentirse, pero yo decido creerle, porque yo sí le voy a cumplir. Yo voy a cumplir el pacto. Espero que él también cumpla el pacto. Esto no es una data entry de, ya no quiero ser discípulo, ¿me puedes sacar de la lista? En ese momento donde nosotros hicimos una oración sincera con Dios, nuestro nombre fue anotado en el libro de memorias de Dios. Eso ya no se borra. No hay corrector que pueda borrar tu nombre. ¿Cuántos alguna vez han hecho una oración a Dios y decirle, Señor, te entrego mi vida? Aquí estoy, te amo. Sinceramente, en ese momento tu nombre ya se anotó y Dios te creyó. El problema es que hoy decimos, te adoro hasta un perro. Hoy le decimos, te amo a alguien y al otro día le decimos, te aborrezco, te odio, bórrate de mi vista, no te soporto. Hoy somos muy rápidos y muy emocionales y no le damos el valor suficiente a nuestras palabras. Antes los contratos que se firmaban, antiguamente, era la palabra de alguien, te doy mi palabra. Y era, ¿sabes que hacían un pacto en Israel donde agarraban un animal y lo destrozaban? Y le sacaban la sangre y hacían un círculo con la sangre del animal y todas sus vísceras y todo destruido. Se metían los que iban a hacer el pacto dentro de ese círculo y decían, el que rompa el pacto, que le pase lo mismo que a este animal. Esa es la palabra que antes tenían los hombres. El problema es que hoy la palabra ha ido menguando. Hoy podemos ir hasta firmar un papel y decir enfrente de testigos, la amaré por el resto de mi vida. Y a los 2 meses me quiero divorciar. Nuestra palabra ha perdido peso. Pero ¿sabes qué? Dios sigue confiando en nuestra palabra. Aunque nosotros no entendemos el peso que tiene decirle a Dios, te voy a servir el resto de mi vida, te entrego mi vida. No entendemos lo que le estamos diciendo, pero Dios nos cree. Y yo sí me imaginé a Dios escribiendo emocionado, ¿no? Porque él se emociona cuando le dijo a Satanás, ¿viste a mi siervo Job? Él lo tenía anotado. ¿Cómo me ama? Y Satanás, pero porque le das todo, pero quítale todo y vas a ver cómo te aborrece. ¿Quién le enseñó a Job a temerle a Dios en medio de la angustia y en medio de que perdió todo? Él sí lo perdió todo. Sus hijos se murieron todos, se murió su esposa. Él quedó enfermo, sin poder moverse, sin poder hacer nada. Y aún así, cuando le dijeron, ya maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo, bendeciré a Dios en lo bueno y no también en lo malo. Yo no me imagino cómo Dios se sintió en ese momento. Cuando escuchó a Job hablar esas palabras con temor de Dios. Dios ha escuchado cada oración y te ha creído. El problema es, ¿le creemos nosotros a Dios? Quiero leerte este versículo. Dice, Mateo capítulo 21, versículo 12. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Y número 1, vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Los que cambiaban dinero. Dilo, los que cambiaban dinero. Y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Di, los que vendían palomas. Y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar, diga conmigo, ciegos y otros que no podían caminar, se acercaron a Jesús y Él los sanó. Los sacerdotes principales y maestros de la ley, diga conmigo, sacerdotes principales y maestros de la ley, se enojaron mucho al ver los milagros que Él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús el Mesías. Está impactante. Yo no sé si usted se puede imaginar esa escena. Jesús entrando al templo y se encuentra a todo el mundo vendiendo, todo el mundo en su onda, unos vendiendo palomas, otros cambiando monedas, otros los sacerdotes no estaban haciendo nada porque estaban viendo al pueblo pervertirse y no hacían nada. Y Jesús empieza a patear. Hay otras partes o estudios donde dice que Jesús agarró su cinturón o agarró unos cordones y los hizo como látigos y empezó a cinturonear a la gente y sacó a la gente cinturoneándola, volteó cajones, volteó mesas y entonces estaban ahí los sumos sacerdotes viendo, número uno, cómo había un desastre en el pueblo de Israel y nadie llegaba a adorar a Dios. Todo el mundo llegaba en su onda y luego llega Jesús, que nosotros sabemos que no pecó, pero en ese momento yo creo que tú te imagines cómo se vio esa escena, Jesús volteando mesas, latigando a la gente. Y los sacerdotes no se enojaron ni por lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que no estaban adorando a Dios, ni porque Jesús latigó a la gente. Se enojaron cuando Jesús hizo milagros y cuando los niños le dijeron el Mesías. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me habló. Ahí, en ese versículo, están los diferentes tipos de personas que llegan a mi casa. ¿Quieren aprender quiénes son los tipos de personas? Por supuesto, ninguno. Bueno, sí, uno nada más. Están en este servicio. Solo un tipo. Los ladrones. No es cierto. Tipos de personas que llegan a la casa de Dios. Número 1. Los que compran y venden. Estos son los que llegan a la casa de Dios solo para sacar provecho de algo o alguien. Los que tienen algún negocio con alguien y por eso tengo que llegar porque si no el negocio se me cae. Los que llegan porque llega el jefe y el jefe lo invitó y no me vaya a correr, por eso tengo que ir. Los que llegan porque el maestro lo invitó y no me vaya a reprobar. Me invitó el chico o la chica que me gusta y no me vaya a dejar. Cualquier parecido con la realidad, yo no hablé con su mentor, Nadie me dijo nada. Pero por todos lados veo sospechosos. Los que recibían algún apoyo y lo dejaron de recibir. Y la característica principal de ellos es que en cuanto dejan de recibir algo, a cambio se van. Agarran sus tiliches y se van a otro lugar. Normalmente hablando mal. Es la característica de los que compran y venden. Son la gente que solamente llega a la iglesia porque recibe algo a cambio. Son los típicos que solamente van a venir a la iglesia si los pasas a buscar. Son los únicos que solamente van a ir al encuentro si tú se los pagas. Pero si tú no les pagas el servicio, si tú no les pagas el pasaje, ellos nunca van a tener el corazón para venir a buscar a Dios sin sacar algo a cambio. Estaba en la Biblia. ¿Seguimos? Se está poniendo buena la cosa, ¿verdad? Los que cambiaban monedas. Los que cambiaban monedas no podían ser judíos, porque si eran judíos ellos no podían hacer esa transacción. Se supone que en el templo solo podían ellos dar o pagar con la moneda hebrea, con la moneda judía. Entonces, ellos se ponían, para poder hacer esa transacción, se ponían los gentiles, los no judíos, a hacer esas transacciones y cambiaban la moneda griega por la moneda judía para que ellos pudieran comprar. Entonces, ¿quiénes son los que cambian la moneda? Son los que no son cristianos y llegan a la iglesia. Bueno, los pasados tampoco son cristianos, pero por lo menos ellos se dicen que sí son.
Vienen con sí, yo amo al Señor, creo en Dios, pero no estoy dispuesto a dar absolutamente nada, solo espero recibir algo a cambio. No es cristiano. Pero estos son no cristianos diciéndolo. No se avergüenzan de no ser cristianos. Son los típicos que llevan a la iglesia así. ¿A qué hora va a acabar el servicio, mujer? Ay, es que ahorita está la oración de intercesión de inicio. Todavía. Le falta un poquito. La oración de las necesidades. Es el típico hijo que viene a la iglesia porque la mamá lo tiene amenazado. Y le dice, si no vas a la iglesia, no te doy tu semana. Si no vas a la iglesia, no te doy permiso de nada en la semana. Olvídate de tus amiguitos, olvídate de tus videojuegos, olvídate de la televisión. Y ahí ves al chiquito, está en la iglesia, pero está así. Es el marido que no quiere nada con Dios, abiertamente lo dice, ellos abiertamente se rebelan contra Dios, contra la iglesia. Están sentados porque no les queda de otra, tienen que hacer una transacción. Es el esposo que se tiene que sentar, si no te veo buscando a Dios, mejor nos divorciamos. Y ahí viene el esposo, para mantener a la mujer, ya sabes. Hay que sentarse 2 horas, chutarse el servicio y ya. Ahí estaban en la Biblia, chamacos. Los vio Jesús. Les dio su corazón. Son los que no son cristianos. Ellos abiertamente lo dicen. Yo con esas cosas nada más llego por mi mujer. Yo nada más llego para tener contento a mis hijos. Yo nada más llego para tener contento a mis papás. Pero yo tengo música por dentro. Son fans de Lily Goodman. Esos son los que cambiaban monedas. Van a venir a la iglesia, sí, pero porque tienen una transacción que cambiar. A cambio de algo, aunque abiertamente ellos no quieren nada con Dios, pero están en la iglesia. Y eso nos vamos a encontrar y Jesús se lo topó y a veces nos lo topamos, no en este servicio. Esos estaban en el servicio de las 8, pero ya los liberamos. ¿Verdad? Aquí solo quedaron ¿cuáles? Los de la primera. Los siguientes, los que vendían palomas. Ay, ¿quiénes serán esos? Estas palomas eran el sacrificio normalmente de la gente de bajos recursos, porque la gente de un poquito mayor de recursos llevaba otro tipo de sacrificios, ¿no? Llevaban carneros y todo eso, y la gente que tenía un poquito menos recursos llevaba de sacrificio tórtolas o palomas. ¿Y qué se refiere? ¿Quiénes son los que venden palomas en la iglesia? Son los que buscan a los que son pobres, pero no pobres económicamente, sino pobres en su espíritu. Que lo que buscan es adorar y sacrificar a Dios, que quieren tener una vida agradable a Dios. Estos vendepalomas los buscan y los rastrean para decirle, hermanita, ¿me prestas tu carro? Ay, es que mis hijitos no tienen cómo ir a la escuela o no tengo cómo ir a la iglesia. Y la hermanita, que tiene un corazón misericordioso, sí, hermanito, te lo presto, llévalos a la iglesia. Nunca se apareció por la iglesia. Luego le habla a la hermana, oye, hermanito, ¿será que me puede devolver mi carro? Qué bárbaro, usted no es cristiana. ¿Sabes quiénes son los vendepalomas? Los que buscan el sacrificio de alguien más para vivir de ellos. Buscan a quién está dispuesto a sacrificar para poder estafarlos. Son los típicos, ¿me prestas 1,000 pesos? Es que no me alcanza porque como le sirvo a Dios. ¿Sabes qué? Hoy se va fuera el espíritu vendepalomas. Por favor, no le presten dinero a ningún vendepalomas. Se disfrazan de gente buena para pedirle y estafar y vivir del sacrificio de otra gente que verdaderamente quiere servirle a Dios y que lo hace con un corazón puro. No más vendepalomas en esta casa. Sí se tiene que decir,
porque desgraciadamente lo hay, lo había en el templo. Jesús les pateó las mesas y les dijo, se les acabó el 20, ya no más cueva de ladrones. Pastora, ¿y cuándo hay que darle al necesitado? Sí, estoy de acuerdo en darle al necesitado cuando Dios te lo pone en tu corazón. Y segundo, cuando tienes 2 capas. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que nunca te quitas la capa que tienes, no te quedas en necesidad, es la que te sobra. Cuando tienes de sobra y puedes ayudar a alguien, hazlo con el corazón, pero no te quedas en necesidad por un vendepalomas. Amamos a la gente de la iglesia, bendecimos a la gente de la iglesia, pero desgraciadamente en la iglesia también hay vendepalomas, hay cambiamonedas y hay gente que viene a comprar y vender y no a buscar a Dios. A esos se les saca el cinturón y se les da. Al que le duele esta prédica es vendepaloma. Entonces está sintiendo la cinchiza. Si no eres vendepalomas, te vas a reír. Pero si eres vendepalomas, vas a estar así. Mendiga vieja, ya me tiró el negocio. Sí, es lo que quiero. Le pegué patadas. Y si te atontas, te agarro a cinturonazos. Ay, mamá, se está poniendo bueno esto. Ya me dio miedo. Los jefes de sacerdotes y maestros de la ley. Hazle al de lado. A ellos no les importa qué pasa en el templo. Para ellos se puede caer el templo y te van a contestar, sí, pastora, enterado, pastor, enterado, mentor. Pero no les interesa. Oigan, chicos, ¿ya hicieron eso? Sí. Ay, tremendo. No lo leyeron. No lo vieron. Ahí estaban los fariseos, los maestros de la ley, viendo cómo Jesús pateó mesas. No les importó. ¿Sabes cuándo se importó? Cuando les tocó su ego. Que hacen milagros. Que les llaman el Mesías, o sea, que lo creen más que nosotros. Uy. Ellos se puede caer el templo y te van a contestar, sí, enterado, pero nunca hacen nada, ni les interesa. Son los que llevan años en la iglesia y nunca se cuenta con ellos. Son los que siempre van a hablar mal. Van a criticar lo nuevo que Dios quiere hacer porque tienen voz en la iglesia. Los escuchan unos cuantos, pero no tienen revelación. Solo les interesa ser reconocidos. Cuando escuchan que alguien más hace algo, ellos se molestan. Y van a ir a echarle tierra a todos los que se quieren poner las pilas. Lo van a ir a dejar mal con el mentor, con el pastor, con otros compañeros discípulos, quien sea, porque o tienen envidia, porque esa persona está haciendo lo que ellos no, o simplemente no quieren hacer nada. Y les molesta que alguien más lo haga. Quieren ser el centro de atención. Estos van a ir de iglesia en iglesia, de discipulado en discipulado, buscando promoción, porque solo les interesa la posición o el lugar. Se sienten importantes con el título, aunque no hagan nada con él. De esos no hay aquí. Se fueron en la pandemia. Se quemaron en el heno y la hojarasca. Abrieron su iglesia. Estaban, increíblemente estaban ahí en el templo. Dice, los enfermos, el siguiente tipo, que llegan a buscar sanidad. Esta es la gente que llena las iglesias, la gente que no tiene la intención jamás de servir, de adorar. Ellos solo llegan porque tienen una necesidad. Pero en cuanto esa necesidad es suplida, se van y nunca más los vuelves a ver. La característica de los ciegos y los que se levantaron es que Jesús hizo milagros. Y los que dieron gloria fueron los siguientes que voy a leer. Pero ellos nunca vinieron agradecidos a agradecerle a Jesús ni a adorar a Jesús. Ni se dieron cuenta ni tuvieron la revelación de quién era Jesús. No los vuelves a escuchar. Solo recibieron su milagro y nunca más los vuelves a ver. Y las iglesias están llenas de ese tipo de personas
que vienen porque tienen una gran necesidad. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que en cuanto Dios supla esa necesidad, se van a ir. ¿Pero qué crees? Ya estás anotado en la lista. Yo le dije, Señor, te olvidó el nombre de la hermanita, que está ya dormida, que ya la vi, con los brazos cruzados. También aparecía en el tipo de la iglesia, anótala, ¿ve? Con rojo, subráyala. Yo era la tipo acusona. Y el siguiente tipo de personalidad son los niños. Ese es el sueño de Dios, el sueño de Jesús. Dice, son los que perfeccionan la adoración. Jesús dijo en el siguiente versículo, decía, porque en los niños y los que maman perfeccionaré mi alabanza. Ellos perfeccionaron, son la perfección de lo que yo espero que sea en mi iglesia. El tipo de los niños que fueron los únicos, escúchame bien, que no recibieron nada de Jesús. Ni golpes. Porque una de dos, o recibes milagros o recibes golpes. ¿Qué recibes? Pero solo no te vas. ¿Cinchado o abrazado? ¿Cuál quieres? Así es Dios. No hay medias tintas, a los medios los vomita. O te vas con tu cinchiza o te vas abrazado con amor. Entonces, a uno los agarró a cinturonazos y a los otros los sanó. Y los niños ni les dio cinturonazos ni los sanó. Pero fueron los únicos que tuvieron la revelación de quién era Jesús. Dice que lo adoraban y saltaban y decían, este es el Mesías. No lo decían los enfermos que había sanado. Lo decían los niños. Por eso Jesús dijo más adelante, los niños, hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. El que no se haga como un niño. ¿Sabes por qué? Porque el niño tiene la pureza. Y como tiene la pureza, llegó a la iglesia porque le dijeron, ahí está Dios. Y el niño lo cree que ahí está Dios. Y como fue con pureza, pudo ver la revelación de ese hombre que estaba ahí cinturoneando y cuarteando. ¿Por qué no los niños no dijeron, ¿qué onda con este maniático? Jason lo soltaron. Los niños se dieron cuenta que aunque ese Jesús, el que estaba golpeando a la gente, se dieron cuenta que era el Mesías. El tipo de persona como niño, van a haber circunstancias en tu casa, en la casa, porque no somos casas ni iglesias perfectas. Pero el niño, aún en lo malo, ve a Dios. Esa es la cualidad del niño. Tiene la revelación de quién es Jesús. Tuvieron algo que me impactó. Lograron hacer que se enojara los maestros de la ley y los jefes de sacerdotes. La cualidad número 1 del niño es que va a hacer que los demás los aborrezcan y aborrezcan todo lo que tiene que ver con la iglesia, porque ellos van a ser los primeros que van a decir, ¿dónde hay que alabar? Es más, los niños van a venir desde el estacionamiento así, mira. A mí me dijeron que entrara por sus puertas con acciones de gracias. Son ese tipo de gente que te hacen esos comentarios, que lo creen con una pureza. Y Jesús, yo me imagino volteando a ver esos niños saltando, haciendo que se revolcaran los sacerdotes, viendo a esos niños adorándolo y gritando, Él es el Mesías, diciendo, nadie de toda esta bola se dio cuenta de quién era yo, pero estos niños, los únicos que vinieron puros a este lugar, los únicos que no tienen una doble agenda escondida, una doble intención, te ayudo porque espero algo tuyo a cambio. Te ayudo si me pones en un lugar de posición alto. Si no, me voy a otra iglesia donde sí me valoren.
los niños no recibieron nada de Jesús y fueron los únicos que lo adoraron, los únicos agradecidos, los únicos que estaban saltando, los únicos que se dieron cuenta quién era Él. En esta casa estamos muy lejos de ser perfectos, pero algo que yo he visto en todo el tiempo es que nuestros líderes han caminado con temor de Dios, equivocándonos mucho. Pero Dios no espera perfección. Espera que en nuestra debilidad tengamos la humildad para decirle: Señor, la regué. Ayúdanos, por favor, porque solos no podemos. Y es ahí en tu debilidad donde Dios se hace grande y donde puede decir: diga el débil, fuerte soy. Dios no está buscando iglesias perfectas para habitar. Esos niños estaban muy lejos de ser perfectos. Te aseguro que salieron de ahí a jugar fútbol. Te aseguro que muchos de ahí salieron a ser groseros con su mamá o con su papá. Ni siquiera se dieron cuenta de lo que hicieron, pero reformaron la iglesia. Ellos 2000 años después seguimos hablando de esos niños que reformaron la forma en la que tendríamos que llegar a la casa de Dios. Ellos pusieron: esta es la personalidad que yo busco en mi casa. Una personalidad como niños, que no le tienes que estar diciendo: levanta las manos, vamos, adóralo, es tu Dios. O sea, ellos tuvieron la revelación de quién era. Dice la Biblia que hubo un hombre en la iglesia primitiva que vendió un terreno y agarró todo el dinero y se lo llevó a los pies a los apóstoles. Y un hombre, al ver eso, al ver lo que hizo ese hombre, llevado por el Espíritu Santo, el que vendió primero el terreno y lo dio, entregó todo y lo puso a los pies de los apóstoles, se llamaba Ananías. Y cuando vio lo que ese hombre hizo, dijo: uy, mira, ya quedó re bien este hombre, y ya todo el mundo piensa que por lo que hizo, pues, le dijo a su esposa Zafira: pues vamos a vender nuestro terreno, pero no les decimos cuánto costó, y les damos una parte, y les decimos: lo entregamos todo a los pies de Cristo, para que también nos vean de la misma forma en que vieron a ese hombre. O sea, se lo estoy diciendo en lenguaje mexicano. La Biblia versión checoslovaca 2021. Y entonces dice que llegó Ananías con el dinero, pues ya se había puesto de acuerdo con su esposa y había sacado, y le dice al apóstol Pedro: apóstol Pedro, aquí está todo el dinero de mi terreno. O sea, así, míreme lo santo que soy. Y el apóstol Pedro discernió lo que ese hombre estaba haciendo y le dice: ¿por qué engañó Satanás tu corazón de esa forma, Ananías? Si tú vendías ese terreno, era todo tuyo ese dinero, nadie te pidió nada. No tenías que haber hecho esto. ¿Por qué permitiste que Satanás engañara tu corazón? Por algo, una vanagloria, un ego. Por sentirte espiritual. Tú no tienes que sentirte espiritual, tú tienes que ser espiritual. Hay veces que hacemos cosas por sentirnos más. Tú no tienes que hacer nada para sentirte. Tú tienes que creer que tú ya eres. Y porque eres, porque somos, hacemos. No hacemos para ser. Hacemos porque somos. Y dice que cayó muerto en ese instante. Y entonces dice que los jóvenes que lo sacaron, lo cargaron para sacarlo de la iglesia, se cobró la iglesia de gran temor de Dios. Y luego viene su esposa Zafira, que no sabía que su esposo se había muerto. 3 horas después viene ella. Ella ya se había puesto de acuerdo con el esposo. Y le dice el apóstol Pedro: Zafira, ¿en cuánto vendiste este terreno? ¿Esto fue todo lo que recibiste? Todo. Esto es
todo lo que recibimos. Y le dice el apóstol, pero ¿por qué permitiste? Le dice lo mismo, que Satanás engañara tu corazón. Y cayó muerta también. Dice que la iglesia se llenó de gran temor. Y cuando yo leí eso, me pregunté, ¿qué tantas cosas tenemos que ver morir en nuestra vida para que nuestra vida cobre temor de Dios? ¿Será que vamos a tener que sacar muertos en nuestra vida? Muertos áreas en nuestra vida que quieren seguir siendo obstinados en obedecer a Dios, siguiendo su propio consejo, rebeldes para Dios, y las veremos morir una por una, partes de nuestra vida. Yo no quiero ver morir ninguna parte en mi vida. Estábamos ahora afuera que fuimos al evento y había una mujer de esas que tenemos que amar, difíciles. Y empezó a hablar terrible de los mexicanos, a mí, horrible, de verdad. Y yo respiré profundo, seguí riéndome. La verdad, si hay algo feo que me puedes hacer a mí es meterte con los mexicanos. Yo soy mexicana 100% de hueso colorado, ¿no? Entonces, literal, de verdad que ahí dije yo, contrólate, respira profundo, y me reí. La verdad, fue difícil, pero cambié la plática y me fui a platicar con la persona que estaba a mi lado. Y yo le dije eso, lo único que dije, ¿cómo se nota que no conoces a los mexicanos? Fue lo único que le dije. Y me volteé con la otra persona que estaba al lado y estábamos platicando y ella se metió en nuestra plática, que no estaba ella invitada. Ya la perdoné porque me gradué en la escuela del perdón, por si tenía la duda. Pero empieza a hablar mal. Estábamos hablando de un ministerio y ella dice, ese ministerio, ay no, yo salí de ahí, un ministerio, empieza a hablar horrible. Mira, ahí sí, sentí cómo me hirvió la sangre. O sea, literal, yo creo que así se sintió Jesús cuando volteó las mesas y le agarró a latigazos y me quité el cinturón y le pegué. No, no es cierto. En mi mente. Y ahí sí me paré y le dije que con eso no se metiera. Y el pastor Rodrigo, que estaba en el otro lado de la sala, saltó así a decirle igual lo mismo. Tampoco estaba invitado en la plática, ¿verdad? Pero se saltó. No nos gusta el chisme. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hoy la iglesia ha perdido el temor de Dios. Hoy hablamos bien fácilmente de los líderes. Hablamos bien fácilmente de la gente que Dios ungió. De ministerios que Dios ungió. Se van a equivocar. Es un hecho. Todos nos equivocamos. ¿Quién somos tú y yo para decidir si es bueno o malo? Mejor callémonos si no sabemos. A lo mejor están en un trato de Dios. A lo mejor están en el horno. No hables. Tengamos temor de Dios. Fue la forma en la que me conoció. Me recordé a Noé cuando estaba desnudo, el que había escogido para Dios para que iniciara la nueva generación en la tierra. Estaba botado, borracho. Y sus hijos, dos de ellos, se dieron por atrás, se fueron así, hacia atrás para no verlos, y agarraron y tiraron una para taparlo. Y el otro se empezó a burlar de él y de su desnudez, olvidándose que él tampoco es perfecto, era perfecto. Y él y sus generaciones, hasta el día de hoy, han peleado con esa maldición. Hay
Hay estudios que dicen que lo que provino de esa maldición fue la raza en África. Es que le dijo, serás siervo de los siervos de tus hermanas. ¿Cómo han peleado ellos por una maldición de alguien que no tuvo temor de Dios en su corazón? La iglesia necesita ser como niña, necesita ser purificada. Por eso Dios está trayendo el fuego, y eso me mostraba Dios, está trayendo el fuego. ¿Y sabes qué? Lo más triste es que todavía hay gente que permanece siendo madera dentro del fuego. Y mi corazón es que puedas transformarte en una piedra preciosa. Que el temor de Dios, que el Espíritu Santo sea el que nos hable en nuestro interior. Dejemos que Él nos dirija, esa vocecita que hemos tratado de callar. Esa vocecita que nos dice, pelea, no pelees, cállate, perdona. Conocí a una mujer que ya no quería perdonar a su esposo y me dijo, me voy de la iglesia. Y le dije, ¿y qué tiene que ver Dios con lo de tu esposo? Y me dijo, que yo sé a dónde me va a querer llevar Dios a perdonarlo y no quiero. Huimos de esa voz pensando que es lo más fácil y no nos estamos dando cuenta la maldición tan grande que nos puede alcanzar por estar apartados de aquel que lo único que quiere es amarnos. Pero no soporta. ¿Cuántos han sido traicionados alguna vez en su vida? ¿Cómo sientes que tu corazón se desgarra, sobre todo cuando es alguien tan importante en tu vida? Tú y yo lo somos todo para Dios. Y cuando decidimos dejarlo atrás, se rompe su corazón. Y no tiene más remedio que entregarnos, porque está escrito, es su ley, es su palabra, aunque Él no quisiera, Él tiene que someterse a su ley. Yo prefiero estar bajo su cuidado, porque sé que su voluntad a veces no la vamos a entender, pero es buena, es agradable y es perfecta. Iglesia, necesitamos recobrar el temor de Dios. El temor de Dios no es solamente aquí en la iglesia. Cuando estás en tu casa, a veces somos luz en el mundo y dejamos de ser luz en nuestra casa. Con temor de Dios ganamos a nuestra familia. Porque ¿sabes qué es el temor de Dios? El que hace que ves a ese hombre que le quieres arrancar la cabeza porque se lo merece. Y el temor de Dios te hace ir y servirle un plato de comida con todo el amor del mundo. El temor de Dios va a hacer que nuestros pasos estén dirigidos, que nuestra vida se alargue, que nuestro caminar en esta tierra sea de bendición. Nos queda mucho camino por recorrer. Algunos nos vamos antes, otros nos vamos después. Si es que Jesús no viene antes por nosotros. Porque el anhelo de Dios es que lo que vivamos en esta tierra, el tiempo que vivamos, sea un tiempo de bendición, sea un tiempo donde podamos disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y eso solo puede ser a través del temor de Dios. Disfrútenlo.